Hola amigos y amigas de Kzgunea, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a enseñaros a usar Google Calendar de forma sencilla desde vuestro smartphone o tablet Android. Calendar es la aplicación de calendario y agenda que normalmente no viene instalado por defecto en nuestro dispositivo. Podremos descargar e instalarlo desde Google Play. En nuestro caso, la aplicación ya está instalada y actualizada. A continuación abriremos Calendar. La aplicación nos ayudará a gestionar nuestro tiempo. Entre las opciones que nos brinda está la de informarnos de los cumpleaños de nuestros contactos, de los días festivos y los eventos que nosotros le indiquemos. Para ver las diferentes opciones de vista, así como para otros ajustes, tenemos el botón de menú en la parte superior izquierda. Calendar nos ofrece la posibilidad de ver nuestro calendario o agenda con diferentes disposiciones. Estas son los modos de agenda, día, semana y mes. Encontraremos los diferentes modos en el menú. Desde ahí los seleccionaremos. El modo agenda nos aparecerá a modo de lista de días, de arriba a abajo, en el cual solo nos indicará los días en los que tengamos algo indicado en nuestro calendario. Desplazándonos en la lista arriba y abajo, avanzaremos o retrocederemos en las fechas. En el modo día también lo veremos a modo de lista, pero en este caso únicamente veremos un solo día, y la lista será de las diferentes horas del día. Para avanzar o retroceder, desplazaremos el calendario hacia la derecha o hacia la izquierda respectivamente. Si pasamos al modo de semana, la disposición y funcionamiento será idéntica a la del día, con la excepción de que podremos ver los diferentes días de la semana en modo de columnas. Nos queda el modo de mes. Con este veremos el mes entero. Si deseamos pasar de mes, lo desplazaremos hacia la izquierda o a la derecha. Entrando en menú tenemos la opción de elegir la información que deseamos ver en nuestro calendario o agenda. Por ejemplo, tanto los días festivos como las fechas de los cumpleaños nos da la opción de verlos o no usando la casilla de verificación. En el caso de las fechas de los cumpleaños debemos tener introducida dicha información en las fichas de los contactos, ya que es de ahí de donde extrae esa información. Cada anotación que vemos en el calendario tendrá un color predeterminado. En el caso de los días festivos será un verde oscuro. En el de los cumpleaños un verde más claro. Desde el menú, en el apartado de ajustes, podremos indicarle el color por defecto que queremos para cada tipo. Tanto los festivos como los cumpleaños se añaden automáticamente al calendario, pero podremos añadir eventos manualmente, haciendo uso del botón que tenemos siempre en la parte inferior derecha. Pinchando en este botón nos da la opción de crear 3 eventos diferentes, que son objetivo, recordatorio y evento. Empezamos viendo el tipo evento. Primero escribimos el título que posteriormente aparecerá en el calendario. A continuación nos informa en el calendario de la cuenta a la que se va a añadir. El siguiente campo será el más importante, el día y la hora del evento. Pincharemos sobre el día si deseamos cambiarlo. Iremos rellenando los diferentes campos si lo vemos necesario. En ubicación, dónde será el evento. En apartado de notificaciones, cuando queremos que nos mande una notificación informándonos del evento. En invitados, añadiremos los emails de las personas a las que invitaremos. En color predeterminado podremos elegir el color que deseamos que tenga este evento en concreto. También podremos añadir archivos adjuntos siempre que estén almacenados en nuestra cuenta de Drive. En los de tipo objetivo, Calendar nos realiza varias preguntas y nos planifica las acciones indicadas en esas preguntas durante las horas que tenemos libres. Por ejemplo, 3 días a la semana, yoga por las mañanas o por las tardes. Una vez finalicemos de rellenar los campos deseados, pincharemos el botón guardar y la aplicación añadirá a nuestro calendario los eventos con las características indicadas. El último, recordatorio, únicamente nos permite introducir el título, la fecha y si queremos que se repita este recordatorio. En los últimos 2 casos podremos marcar el evento como completado. De esta manera aparecerá tachada en el calendario y sabremos que hemos completado la tarea.
Bien, pues esto ha sido todo. Esperemos que el vídeo os sirva de ayuda. Hasta la próxima.